Gracias, presidente, y gracias, señor Rubio, por su comparecencia. Yo iba a preguntarle precisamente por qué se producía el cese del señor Bañuelos. Ya lo acaba de comentar usted. Estoy tratando de ver, es decir, usted estuvo exactamente 11 meses, si no me equivoco, ¿no? 11 meses o 10 meses aproximadamente. Detectan la irregularidad en torno a la subida de salario del señor Bañuelos, que no se detectó internamente. Había... No le puedo decir otra cosa. Quiero decir, hay personal dentro de HITPA que entiendo que tenía que ser consciente de esa subida de salario del señor Bañuelos. ¿Ustedes investigaron esto un poco más allá? Entiendo que no es el personal del HITPA que tiene, o sea, es el director general, tiene la orden de bajarse el sueldo de la consejería. Sí. Y no se la baja, entonces el personal del HITPA no tiene nada que ver en esto. O sea, es una orden a la directora, igual que se bajó a los directores generales funcionarios, a los consejeros, viceconsejeros, se dio la orden de bajar el salario a todos los directores generales de las empresas públicas. Entonces, los que están por debajo no saben lo que gana, entiendo, no lo sé, pero entiendo que no saben la retribución del señor Bañuelos. Es más un tema de supervisión de los que están por encima, no por debajo. ¿La gerente de contratación, por tanto, de la empresa pública HITPA no tendría que haber conocido esa información? No lo sé. ¿No lo sabe usted? No sé decirle, no. O sea, ustedes no investigaron más allá, ¿no? Si había alguien más conocedor de esta situación o si simplemente había sido algo que había hecho el propio señor Bañuelos. Nosotros entendemos que fue algo que hizo el propio señor Bañuelos. O sea, nosotros no entramos a eso, entramos a la reclamación de las cantidades que entendíamos que se había llevado el señor Bañuelos sin tener derecho a ellas. Pero no al procedimiento interno, ¿eh? Lo que entendimos fue que había, pues no había asumido la orden que le habían dado. Entiendo que los que están por debajo, pues no lo sé, tampoco entra al detalle de... ¿Cómo conocieron, habla usted también de otra irregularidad, que serían los contratos o el contrato con Twister Wheel? Usted hablaba de un importe de aproximadamente 50.000 euros. El socio del hijo del señor Bañuelos, cuando estuvo aquí, habló de un importe, si no recuerdo mal de memoria, creo que dijo 67.900 euros, aproximadamente. Por ahí. Hay otras fuentes que apuntan más, una cantidad bastante superior. En todo caso, ¿ustedes cómo detectaron este contrato y cómo supieron que efectivamente...? Pues ahí sí miramos, o sea, viendo las adjudicaciones que se habían hecho en los últimos años. Sí. Pues nos llamó la atención esta empresa, Twister Wheel, que no la conocíamos de nada. Yo vengo del sector tecnológico, ¿sí? El señor Bayot también viene del sector tecnológico, con lo cual más o menos el entorno en el que nos movemos sabemos todo empresas que son. Entonces nos llamó la atención y miramos, porque podría ser a lo mejor alguna empresa pequeña asturiana o cualquier cosa de eso, pues por interés. No estábamos buscando nada, simplemente pues viendo en qué nos habíamos gastado los dineros en los años anteriores y con quién. Y entonces al mirar que era una empresa que no aparecía por ningún lado ni tal, pues nos llamó la atención. Y a partir de ahí investigamos y vimos que era lo que decía, que era una empresa cuyo objeto social no era nada tecnológico, era, pues no sé si eran temas de lo que dije, gaseosos, me suena, de bebidas gaseosas o algo así. Y eso lo pusimos en conocimiento de la Secretaría General y de los servicios jurídicos del Principado. ¿Y cómo se llegó a saber que era socio el hijo de Rodríguez Bañuelos? Dándolo, miramos en Informa o en alguna página. ¿Lo averiguaron ustedes antes de ponerlo en conocimiento? Es que no recuerdo ahora mismo exactamente en qué momento hubo también una denuncia que se hizo, si no recuerdo, en Gijón respecto a este tema. ¿Coincidió cuando estaban ustedes...? Bueno, que yo recuerde no había ninguna denuncia. Esto nosotros lo detectamos, pues le vuelvo a recordar que el señor Bayot entró en enero, pues entre pitos y flautas sería abril-mayo. Estábamos ya en funciones cuando lo detectamos, por eso lo mandamos a la Secretaría General, a los servicios jurídicos y ahí se quedó. Igual que le digo que la parte económica que reclamábamos nos dijeron que lo gestionáramos a través de los abogados del HITPA, eso se quedó ahí sin respuesta. O al menos yo no tengo constancia de esa respuesta. De acuerdo, no tengo el dato ahora mismo, pero sí sé que hubo una denuncia al respecto y precisamente por eso, en fin, esto se judicializó y bueno, hubo una sentencia que decía, cuya interpretación, bueno, fue bastante, causó cierta controversia porque lo que se decía era que el señor Bañuelos no era funcionario, a pesar de tener un alto cargo en la dirección, o sea, de dirección dentro de la Administración Pública del Principado y por lo tanto no se consideró que hubiera delito en este caso. ¿Ustedes no había entonces? Irregularidad. ¿Perdón? Digo que no había irregularidad, que a nosotros nos extrañó simplemente, vamos. Bueno, en la contratación por parte de Bañuelos directamente de la empresa de su hijo al 50%, creo que sí. No sé si ha dicho usted que se ha resuelto que no había... Quiero decir, porque simplemente no se le consideró funcionario en la sentencia.
Sí, bueno, pues eso es lo que... sería asimilado, o bueno, la interpretación puede ser... Yo tampoco lo hubiera hecho. Puede ser una u otra, ustedes entonces seleccionan al señor González Bayot, sí. Y yo le quiero preguntar, ¿a ustedes les llamó la atención, bueno, no sé si usted tiene alguna consideración al respecto, que fuera el único director general precisamente de su gobierno que se mantuviera posteriormente con el gobierno socialista? Viendo que como llevaba poco tiempo y era un profesional que no estaba ligado a ninguna, no estaba ligado a foro de ninguna manera, pues les valdría, no me llamó la atención especialmente. Quizás su situación era diferente a la del resto de directores generales de foro, ¿quiere decir, o no? No lo sé, es que no soy yo, no era mi decisión. Seguramente si yo estuviera en ese puesto hubiera tomado otra, pero como no era mi decisión no puedo saber lo que pensaba la cabeza de Graciano Torre. ¿Ha tenido usted algún contacto con el señor Bayot o lo sigue teniendo? ¿Lo sigue teniendo? Sí. ¿Ha hablado usted con él para venir a esta comisión de investigación? He hablado con él porque, vamos, como yo le nombré, pues creo que es una persona válida y que no ha cometido ninguna irregularidad, al menos con la información que he leído en los periódicos, pues para darle mi respaldo, pero vamos, poco más que eso. Usted sabe que, bueno, el señor Bayot está investigado por presentar 2 lotes de certificaciones. A usted no sé si le consta, esto ha salido en prensa, ha trascendido. Sí, lo he visto en la prensa. ¿Qué opinión le merece esto? Por lo que he visto, una cosa son facturas previas y otra cosa son las certificaciones con la factura. Entonces, cuando estás en un proyecto, lo normal es que entre el proveedor y el que contrata haya diferencias en la ejecución y se vayan limando y tú digas que has hecho esto y el que contrata pues diga que le falta no sé qué y entonces pues se va ajustando, ¿no? Yo me dedico al mundo de las tecnologías, de los proyectos y me tengo que pegar con mis clientes para hacerles ver que determinadas cosas están hechas en un 100%, en un 90% y sobre eso pues vas ajustando. Entonces lo que entiendo es que se presentaron unas facturas previas que luego no fueron aceptadas por el HIPAA porque las cosas no estaban hechas, o estaban hechas más o menos, ¿no? El detalle fino no lo tengo, pero vamos, por lo que he leído en la prensa esa es la interpretación que saco. Bueno, se habla de certificaciones pro forma, yo no sé si usted las conoce o las ha visto en alguna otra ocasión. Nunca había visto una certificación pro forma, pero sí he visto facturas previas, digamos, ¿sabes? En las que yo presento a mi cliente, ¿sabes? He hecho trabajos por importe de 10 y el cliente me dice que no, que falta no sé qué y que tienen que ser 9, te voy a pagar 9. Pues eso sí lo he visto en muchas ocasiones, ¿vale? Porque al final es lo que lo digo, la realización de proyectos, pues nunca está el cliente y el proveedor completamente de acuerdo, ¿sabes? Y siempre hay asperezas que limar. O sea, usted dice que esto sí lo ha visto. Es decir, certificaciones acompañadas de facturas y después de nuevo volver a presentar las mismas certificaciones acompañadas de una certificaciones acompañadas de facturas no. Yo lo que he visto es presentar por escrito, no sé si en proforma o como quiera llamarlo, yo nunca he utilizado el término proforma porque me entiendo que es más un término contable, de decirle a mis clientes esto está hecho en un 100% y mi cliente decirme que falta un 90%, discutir y a lo mejor quedar en un 80%, en un 95% o en un 100% y emitir la factura final. El caso es que aquí con las proforma se paga. Esa es la diferencia. No es que haya una discusión y que luego se retoquen. Quiero decir, esto sí que es inaudito. Entonces no es lógico, claro. Claro, bien. Entonces ahí estamos de acuerdo. Y lo curioso es que luego las otras certificaciones suman exactamente lo mismo, al céntimo. Es decir, hubo ahí cambios, pero insisto, pagando las primeras. ¿Esas certificaciones son del 2010? ¿2009, 2010 o de cuándo son? Me parece que son del 2000... De la época que se está valorando. Sí, me parece que sí, no sé, de la troncal sí. Y de todas maneras, o sea, a mí lo curioso lo que me llama la atención de eso, y bueno, de hecho, son de 2010, sí, es que en una rectificación el precio se mantenga exactamente el mismo. Quiero decir que eso es lo curioso. Lo que bailan son otras cosas, ¿no? E insisto, lo importante en este caso es que con las proforma se paga. Eso sí que es... vale, sí, claro. Sí. No visto. Si paga ya no es una discusión, que era lo que yo le estaba contando. Que puede haber un borrador de... Sí, bien. Efectivamente, un borrador. Quisiera preguntarle, con su gobierno deja de ser secretario, que no consejero de GIRPA, don Pablo Álvarez no era consejero, quiero decir, deja de ser simplemente secretario del Consejo de Administración de GIRPA, Pablo Álvarez de Linera, de Garrigues, y se nombra una funcionaria de la consejería como secretaria. Yo creo consejera. Que sí. ¿Por qué? Yo creo que Pablo Álvarez de Linera ya no estaba en Garrigues en esa época, creo recordar, pero en cualquier caso se nombra porque decidimos poner a un funcionario a supervisar el Consejo.
¿Por qué motivo toman esa decisión? Pues hablando con la Secretaría General Técnica, entiendo que era la decisión que nos hacía estar más tranquilos. ¿Por qué les hacía estar intranquilos que hubiera una persona, en ese caso de Garrigues? Al ser una empresa pública entendíamos que lo más normal es que hubiera un funcionario controlando las cosas. Que por eso es una empresa pública. Bien, estamos de acuerdo. No tiene ninguna cosa... Pero yo creo que además coincidió que Pablo Álvarez de Linera ya no estaba en Garrigues, quiero recordar, porque era otra persona con la que tratábamos y la que acudió al primer consejo, que era Martín Pastrana, creo recordar. Sí. Posteriormente, hubo un tiempo, si no recuerdo mal, en el que no hubo... sí, estuvo la funcionaria, luego volvió Garrigues y era efectivamente Martín Pastrana. ¿Usted conoce lo que la Sindicatura de Cuentas dice en relación a la contratación de Garrigues, de los contratos menores? ¿No es consciente de esa...? De acuerdo. Pues yo no tengo más preguntas. Le agradezco la respuesta.